Para hacerle, pero habíamos prometido la columna de Pepe Eliasek vinculada a un aniversario terrorífico para la historia de la Argentina que va a analizar con su lupa habitual. Gracias, Alfredo, y buenas noches, diputado Sala. Hola. Bien, yo decía y digo, esto es un pretexto. Creo en las efemérides, creo que es una tarea de los periodistas. Los aniversarios, cuando son números redondos, ya se sabe, son importantes, nos permiten decir cosas. Este ha sido el año del Bicentenario. Estos 80 años del 6 de septiembre de 1930 son, a mi juicio, claro, especialmente significativos. Ahora se habla mucho, vieron, con una especie de jerga neofutbolística del sub-45. Yo me temo, y lo digo con todo respeto y sobre todo con todo amor por las generaciones nuevas, que no hay ideas demasiado claras. Ya no solamente del 30, ni del 55, ni del 76. Quiero contribuir, como periodista, a aclarar algunas cosas, porque lo que pasó es mucho más que una efeméride. Un gobierno electo había sido reelecto, ya había cumplido un primer mandato, había interrumpido Irigoyen, lo reemplazó Alvear, iba por un segundo mandato, por la mitad ya estaba grande Irigoyen, ahora no se pasa la historia de aquel mandato. Lo importante es que asonada militar. Una asonada militar claramente reaccionaria, claramente antipopular, que venía, claro, con el mar de la época, con el fascismo, con el nacionalsocialismo, con el autoritarismo en general. La Argentina, además, resiente la crisis económica, el crack del 29, y se produce la primera ruptura. Ahora, ¿por qué es importante esta ruptura y por qué hay que reflexionar con ella? Porque es el punto de partida y da origen a una verdadera cadena viciosa, no virtuosa, a un ciclo negativo terrible que me propongo rápidamente tratar de alguna manera de desplegar. La Argentina, en general, no se ha preocupado mucho, como sociedad, su cultura, por el problema de las formas. Esto también llevaría mucho tiempo. En pocas palabras, las formas son casi un entretenimiento de intelectuales pequeños burgueses, de gente que tiene la panza llena y que de algún modo vive admirando Europa y las famosas instituciones. El lenguaje de la época actual, hoy desde el oficialismo, va un poco por ese lado. Es una especie de populismo, la verdad, bastante bastardo, que sostiene que las formas, en definitiva, son mucho menos importantes que unas supuestas sustancias. En consecuencia, la continuidad, las elecciones, los gobiernos, los congresos forman parte de todo ese paquete que siempre es puesto al costado. Lo importante, nos dicen, es la nación y el pueblo. Bueno, muy bien. Esto que pasó en el 30 y el olvido en el que la Argentina vivió cuando las Fuerzas Armadas se constituyeron en un verdadero partido político y generaron a lo largo de las décadas cambios y recambios, a mí me parece primordial. No es pasado, no es historia, no es archivo, es el problema de la Argentina, aun cuando hemos superado, por suerte, los golpes militares. Fíjense ustedes que hasta 1973, elecciones de marzo del 73, las Fuerzas Armadas formaban parte del lenguaje común. Alguien había dicho como chiste que el grado final del ejército era ser presidente de la nación. Yo recuerdo en mi juventud, se hablaba con toda naturalidad, bueno, el golpe de Fulano, el golpe de Mengano. Ahora vamos a hacer una rápida revisión de algunos nombres. El poder militar aparecía como alternancia del poder civil con toda naturalidad, como si fuese parte de nuestra vida. Pasó lo que pasó el 76, que fue algo mucho peor que un golpe, un mero golpe. Fue un trastocamiento de la sociedad argentina, con fuerte participación civil. Ya a partir del 83 supimos los argentinos que no se podía regresar a eso. Sin embargo, les recuerdo que hubo 3 intentos de golpe militares contra Alfonsín, un ataque terrorista en la Tablada gravísimo con casi 40 muertos. O sea que la idea de trastocar y trastornar el poder civil no estaba del todo abandonada. La constante argentina ha sido la ruptura. Inclusive digo más, si uno piensa en la historia argentina contemporánea, la ruptura va dentro del poder civil. Bueno, para no hablar de apuro, en el 62 Guido reemplaza a Frondizi, 2 civiles. 73 Lastira reemplaza a Cámpora. 75 Luder reemplaza a Isabel provisoriamente. Se produce el cambio del 89, donde Alfonsín se tiene que ir antes de tiempo. No me voy a meter en ese análisis, pero también es una irregularidad. En el 2001, lo que sabemos, Rodríguez A, Duhalde. Todo dentro del poder civil. Además de esos 3 conatos de golpe de Estado, además del ataque terrorista, hemos tenido en estos años solamente 2 alternancias verdaderas pacíficas. Alternancia, digo, yo le entrego el poder a otro que no es de mi palo, que es cuando Alfonsín se lo entrega a Menem en el 89 y cuando Menem se lo entrega a De la Rúa en 1999. Solamente 2 en 80 años. O sea, la sal y la pimienta de la democracia. El que pierde se retira y el que gana asume.
No tenemos cultura de alternancia en la Argentina. Por eso estos 80 años son tan importantes, porque tienen que ser una especie de sacudón de lo que es la conciencia democrática de la sociedad argentina. Para finalizar, esta historia se vincula con el presente. Hace pocas horas dijo la presidenta que le daba penita a la oposición. No es lenguaje presidencial, algo mucho más grave, no es sustancia democrática. La oposición nunca puede dar penita. Sin oposición hay más de lo mismo. Hay la Argentina que se alumbró en 1930 y eso fue un nido de serpientes. Interesantísimo, profundo, para pensar, para reflexionar. Muchísimas